A ver, ¿qué podrían tener en común un disfraz de la infancia, el nacimiento del hip hop y la cultura drag? Pues que todos están justo en el centro de uno de los debates más intensos de nuestro tiempo, el de la apropiación cultural. Según el pensador James Balzer, la respuesta no es tan simple como decir es robo o es un homenaje. Así que vamos a intentar desentrañar juntos esta complejidad. Balzer arranca con una pregunta que, es un poco incómoda y que quizás le resuene a mucha gente. ¿Alguna vez se jugó a los indios? Lo que para muchos fue un juego de lo más inocente, hoy contarlo se siente casi como una confesión. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo un simple recuerdo infantil se convirtió en una pieza clave de la guerra cultural que vivimos hoy? Es que el debate está totalmente partido en dos. Por un lado, tienes a quienes dicen, pero por favor, es solo un disfraz. Esto es una reacción histérica. Y del otro lado, una voz que responde, ojo, porque ese disfraz, sin quererlo, está contando una historia muy dolorosa, la de una cultura dominante que simplifica a otra que fue sometida. Y de repente, ese juego de niños se vuelve el ejemplo perfecto de todo este lío. Para entender este embrollo, empecemos por la postura más directa, la que más se escucha, que la apropiación cultural es simple y sencillamente un robo. Es la idea de que se toman elementos de otra cultura sin permiso, como si fueran una mercancía más. Y esto no es solo una opinión, ¿eh? En 2005, la jurista Susan Scafidi le puso nombre y apellido, y una palabra clave: propiedad. Al decir que la cultura podía ser propiedad intelectual de alguien, ahí cambió todo el juego. Porque claro, si algo es propiedad de alguien, se puede robar. Y así, de repente, aparecieron en el debate los ladrones culturales. Y si buscamos un ejemplo histórico que lo deje clarísimo, uno muy doloroso, es la historia del blackfacing. Miren, esto no era solo una burla, era un negocio redondo. Pensemos en los años 1820, cuando un actor blanco, Thomas D. Rice, se hizo famoso imitando a esclavos negros. El cinismo llega a tal punto que el nombre de su personaje, Jim Crow, terminó dándole nombre a las terribles leyes de segregación racial. Y el patrón se repitió una y otra vez. Artistas blancos como Elvis o Clapton fueron coronados reyes de géneros creados por músicos negros que en su mayoría murieron sin ver ni la fama ni la fortuna. El escritor Greg Tate lo resume de una forma que es devastadora. Esta frase va directo al corazón del problema, ¿no? Se trata de tomar lo cool, lo atractivo de una cultura, su música, su estilo, pero dejando de lado por completo la carga, la discriminación y el peso de la historia que esa misma gente soporta. Aquí la apropiación es, sin duda, un despojo. Ok, hasta aquí la idea del robo. Pero ¿y si el problema no es la apropiación en sí, sino nuestra idea de cultura pura? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y explorar la otra cara de la moneda, la visión de que toda cultura es, por naturaleza, una mezcla constante. Y aquí es donde entran conceptos fascinantes como el de cultura rizomática. La imagen es genial, piensen en esto. En lugar de imaginar la cultura como un árbol con una raíz única, auténtica, imagínenla como el pasto o el jengibre, una red que crece por debajo de la tierra donde todo se conecta con todo. No hay un centro, no hay un origen puro, solo hay conexiones. Desde este punto de vista, la mezcla no es una contaminación, la mezcla es la cultura misma. El hip hop es el ejemplo perfecto de esto en acción. A ver, sigamos la cadena. Todo empieza en Jamaica en los años 70 con algo llamado toasting. Luego, la cultura afroamericana del Bronx toma esa tradición, se la apropia y ¡pum!, la transforma en algo totalmente nuevo, el hip hop. Pero la cosa no queda ahí. Después llega un grupo como Public Enemy y vuelve a apropiarse del hip hop, esta vez como un megáfono para denunciar el poder blanco. Fíjense qué interesante, la apropiación crea arte y ese mismo arte se convierte en una herramienta de lucha. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? ¿La apropiación es robar o es crear? Bueno, la propuesta de Balzer es que no tenemos por qué elegir, que la salida no es prohibir o permitir todo. La clave está en aprender a distinguir, en separar el grano de la paja. Y esta tabla es básicamente el corazón de toda la idea de Balzer. La diferencia no está en qué se toma, sino en el cómo y sobre todo en el para qué.
Una apropiación es ilícita o dañina cuando lo que busca es explotar estereotipos y su efecto final es mantener a los grupos marginados donde están, o sea, reforzar el poder que ya existe. Por otro lado, es lícita o legítima cuando es creativa, cuando nos abre los ojos a que las culturas son híbridas y, lo más importante, cuando usa esa apropiación para criticar, para cuestionar esas mismas estructuras de poder. La pregunta del millón es, ¿esto refuerza el sistema o lo pone en jaque? Pensemos un momento en la cultura drag. Es un caso de estudio perfecto. Como explica la filósofa Judith Butler, lo que hacen las drag queens es apropiarse de los símbolos más exagerados de lo que consideramos femenino. Pero ojo, no lo hacen para rendirles culto, lo hacen para parodiarlos. Y al hacerlo, nos demuestran que el género no es algo natural, sino una actuación que hacemos todos los días. Es un ejemplo brillante de cómo la apropiación puede servir para dinamitar las normas. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Si la apropiación es, a la vez, inevitable y peligrosa, entonces, ¿qué hacemos? Aquí la conclusión de Balzer es bastante interesante. La respuesta no es crear una especie de policía cultural con una lista de lo prohibido. Porque hay una trampa muy sutil en la prohibición. A veces, al intentar proteger una cultura, se termina por tratarla como si fuera algo frágil, una víctima pasiva que necesita que la salven. Y eso, irónicamente, nos devuelve a la vieja idea colonial de que hay culturas puras que hay que guardar en una vitrina de museo, en lugar de entenderlas como algo que está vivo y que cambia constantemente. Hay una idea del filósofo Michel Foucault que dice que nunca estamos realmente fuera de las relaciones de poder. Balzer toma esa idea y la aplica a la cultura. Dice algo así como, si el poder está en todas partes, la apropiación también. Es parte de nuestro ADN cultural. Así que la meta no puede ser eliminarla. Sería imposible. La meta tiene que ser entenderla. Y con esto llegamos al verdadero cierre, a la conclusión de todo este recorrido. El camino a seguir no es un cartel de prohibido. Es más bien una invitación a la reflexión. El mensaje final de Balzer no es un no te apropies. Es casi un desafío. Aprópiate, pero reflexiona. Entiende el poder, la historia y el contexto detrás de lo que estás tomando. Al final, la pregunta importante no es si podemos inspirarnos en otras culturas, sino cómo podemos hacerlo de una manera consciente, respetuosa y, con un poco de suerte, transformadora para todos.